Hola, ¿qué tal? Ahora me propongo hacer algunos comentarios y observaciones a un video de un economista, Dante Urbina, que también es, podríamos decir, filósofo, pensador, apologista, cristiano, que hizo este video que se denomina Crítica al liberalismo de Hayek, y pues en él contiene varias ideas que son bien interesantes, pero que creo que implican también algunos fallos de análisis, algunos fallos de apreciación que es importante dar a conocer. Ya voy a explicar por qué para mí es tan importante dar a conocer esos fallos, esos errores, esas interpretaciones equivocadas que Dante Urbina expone. A manera de resumen, podemos decir que las dos objeciones que Dante Urbina presenta en este video son estas. No es cierto que si nos guiamos por un mero libre mercado con precios plenamente flexibles, todo vaya a funcionar bien. Esa es la primera crítica, porque el video, como su nombre lo indica, va a criticar especialmente al premio Nobel de Economía, Friedrich von Hayek, que pues fue un liberalista, fue un economista liberal, quiero decir. Escribió varios libros, uno de ellos Camino de Servidumbre, el otro La Fatal Arrogancia, pero también escribió artículos muy importantes como El uso del conocimiento en la sociedad. Dante Urbina los va a criticar y las ideas que Hayek avanza en esos artículos, en estos libros, tienen que ver con el libre mercado, con el funcionamiento del libre mercado, por qué el libre mercado puede funcionar y por qué cuando funciona bien el libre mercado pues trae beneficios para todos. Y pues como ven ahí en la primera crítica que yo copié del video de Dante Urbina, dice Dante Urbina que no es cierto que si nos guiamos por un mero libre mercado con precios plenamente flexibles todo vaya a funcionar bien. Vamos a ver más adelante si esa crítica es válida o no. También la segunda crítica, el sistema de mercado no sigue la mayor necesidad, sino los mayores votos monetarios. Esta es una crítica que Dante Urbina presenta amparado por dos economistas, Samuelson y Northrop, algo así, no estoy tan seguro. Pero él dice que efectivamente cuando en un sistema de libre mercado los precios van ajustándose y van moviéndose para indicar cuál es lo que la gente está demandando principalmente, lo que la gente desea comprar, pues eso no es un indicativo de cuál es la verdadera necesidad de las personas, sino que es únicamente un indicativo de lo que él llama los votos monetarios. Bueno, esta idea la toma de estos dos premios Nobel que va a citar. ¿Por qué para mí es tan importante hacer esta crítica? Bueno, esta crítica, solamente para terminar de dar el contexto, la presentó Dante Urbina en un evento de la Universidad Nacional de Callao, en Perú, en el año 2023, en abril de 2023. Era la Semana del Economista, y para mí es importante hacer una crítica a este video, hacer una revisión, dar mi opinión sobre lo que Dante Urbina presenta ahí, porque creo que comete varios errores, como ya dije, pero también porque aprecio muchísimo las ideas, el pensamiento, la filosofía, las teorías económicas de Friedrich von Hayek, este economista austríaco que pues avanzó muchísimo en el conocimiento, en ideas sobre el uso del conocimiento en la sociedad. Ya la vamos a ver en un momento. Y aquí a manera de resumen tengo algo de la biografía de Friedrich von Hayek. Vamos a ver aquí un poco más en detalle. Friedrich von Hayek nació en Viena, Austria, en 1899 y murió en marzo de 1992 en Friburgo, Alemania. Además, obtuvo el premio Nobel en 1974 por sus ideas económicas. Y esto no es un dato, digamos, menor, porque a fin de cuentas Dante Urbina va a intentar criticar esas ideas por las cuales le dieron el premio Nobel a Friedrich von Hayek. O sea, él intenta criticar esas ideas de liberalismo, de libre mercado, de precios, digamos, de imposibilidad del control de la economía o de la planeación centralizada de la economía. Esas ideas que a Friedrich von Hayek le valieron el premio Nobel son las que precisamente va a intentar criticar Dante Urbina. Vamos a ver aquí la razón por la cual le dieron el premio Nobel a Friedrich von Hayek. Ahí vemos que ahí hay un poco más de su trabajo. Esta pequeña reseña biográfica la tomé de la página del premio Nobel de Economía, precisamente para saber la razón por la que se le dieron. Vean ahí, veamos
la razón por la que se le da el premio Nobel a Friedrich von Hayek es for their pioneering work in the theory of money and economic fluctuations, and for their penetrating analysis of the interdependence of economic, social and institutional phenomena. No es estrictamente por su análisis económico, sino por el análisis de la interdependencia que hay entre economía y las instituciones sociales. Las instituciones sociales, cómo juegan esas instituciones sociales que pueden llevar, por ejemplo, la propiedad privada, la libertad de intercambiar productos, la libertad de contratación, la libertad de cada uno de elegir sus propios fines y sus propios objetivos de vida. Bueno, pues esas interacciones son las que van creando, en resumidas cuentas, los precios. Y bueno, esto fue algo de por qué a Friedrich von Hayek le dieron el premio Nobel. Y eso es lo que Dante Urbina pretende criticar. Voy a ir avanzando en esta charla de acuerdo a esta agenda que vemos aquí en esta pequeña lista. Voy a presentar primero algunas ideas de Hayek. Voy a intentar explicarlas porque son importantes y relevantes para esta crítica que le intenta hacer Dante Urbina. También voy a presentar el concepto de Dante Urbina de economía. Es decir, el mismo Dante Urbina va a dar un concepto de economía que va a ser muy útil para el análisis de la crítica que él hace. Luego voy a presentar dos errores interpretativos que hace Dante Urbina de dos textos de Hayek. El primero, de Camino de Servidumbre, del libro de Camino de Servidumbre. Hay un error interpretativo ahí, digamos, bastante marcado. Y luego el segundo, todavía más marcado, un error interpretativo cuando Dante Urbina cita un texto de El uso del conocimiento en la sociedad, que es un artículo de Friedrich von Hayek. Además, luego hay un error, voy a decir, un error conceptual en cuanto a considerar necesidad y demanda como dos conceptos completamente separados, que en realidad no lo son. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. En el análisis que hace Dante Urbina los intenta presentar como dos conceptos completamente separados, completamente independientes, que no tienen relación uno con el otro, y eso es un error conceptual. Y luego Dante Urbina va a presentar el problema de la necesidad y va a intentar decirnos que el trabajo de von Hayek no resuelve el problema de la necesidad, sino que solamente resuelve el problema de la demanda. Y ahí hay un error de enfoque. Porque, de nuevo, el error conceptual lleva a pensar que al intentar resolver el problema de la necesidad, no se está resolviendo también el problema de la demanda. Luego voy a hacer algunos comentarios. De nuevo, hay un error interpretativo de Dante Urbina en cuanto a los ejemplos que presenta por su parte Hayek en el uso del conocimiento en la sociedad sobre la demanda de estaño. Es un ejemplo que Hayek presenta para ilustrar sus ideas, y Dante Urbina intenta contrastarlo con un ejemplo que él se inventa para el consumo del agua. Y vamos a ver cómo tiene graves errores interpretativos, conceptuales, de modelo mental en esa comparación entre esos dos ejemplos. Y luego voy a dar mis conclusiones. Vamos a empezar entonces escuchando a Dante Urbina. Vamos a empezar primero viendo algunas de las ideas de Hayek, que son las que va a criticar precisamente Dante Urbina aquí en este video. Como sabemos, va a citar Camino de Servidumbre del libro de Hayek. Este libro fue editado en 1944, y pues en ese momento de la historia de la humanidad, luego de casi al final de la Segunda Guerra Mundial, Hayek veía con preocupación, igual que muchas personas en todo el mundo, el avance de los totalitarismos en el mundo. Y Hayek, en el libro Camino de Servidumbre, intenta mostrar cómo el socialismo necesariamente conduce al totalitarismo. Esa idea de planificación central, esa idea de posesión de todos los bienes por parte del Estado, esa idea de intentar resolver todas las necesidades por parte de un ente planificador, conlleva necesariamente apropiarse del poder, a asumir más y más poder y más control, lo cual conduce casi que irremediablemente a un totalitarismo. Y luego también tomo esta imagen de Investopedia, porque de nuevo nos da
una idea de por qué Friedrich von Hayek obtuvo el premio Nobel. Dice, en 1974 recibió el premio Nobel en Economía por sus teorías en cómo los precios cambiantes van transmitiendo información que ayuda a la gente a determinar sus planes económicos. Esa es la traducción más o menos libre de lo que dice ahí la Investopedia acerca de por qué a Friedrich von Hayek le dieron el premio Nobel. Muy bien. Dante Urbina, tengo que decirlo, pienso que tiene un grave sesgo. Su grave sesgo es que se opone fuertemente al liberalismo. A un liberalismo que está en su mente, a la idea de liberalismo, una idea de liberalismo que él considera mala, que él considera errónea, pero esa idea de liberalismo que tiene, que es equivocada, le lleva a descartar toda forma de liberalismo, lo cual es un grave error. Es un grave error. Dice Dante Urbina, ahí en su casi al inicio del video, que de lo que estoy en contra es del liberalismo. Lo dice abiertamente. De la noción de que un mero libre mercado desregulado sin ningún tipo de restricciones sobre los precios nos dé automáticamente el mejor orden posible. No buscamos el mejor orden posible. Buscamos aquel orden que sea eficiente, aquel orden que nos ayude a encontrar la satisfacción a nuestras necesidades y en el cual, si hacemos cualquier modificación o hacemos cualquier intervención, en realidad lo que estamos haciendo es empeorarlo, no mejorarlo. Pero obviamente órdenes mejores son concebibles, pero ¿mejor en qué sentido? ¿Mejor para quién? Si lo que queremos es pensar que todas las personas lo único que tienen necesidad es de comer, vestirse, dormir y ninguna necesidad más, probablemente hay un orden mejor. Pero cuando consideramos que las necesidades de las personas son diversas, las personas mismas deciden cuáles son aquellas que quieren satisfacer primero, nos damos cuenta de que el mejor orden posible es aquel en el que hay libertad para satisfacer esas mismas necesidades. Muy bien, esas son las ideas de Hayek que va a criticar Dante Urbina. Y concretamente va a hablar sobre el problema de la coordinación y cómo ese es el verdadero problema. Lo que pasa es que Dante Urbina se desenfoca y ya no piensa en ese problema, es el problema de la coordinación. Y cómo los precios, el sistema de precios, los precios cuando son libres, cuando fluctúan libremente y son flexibles, van transmitiendo la información, tal como dice ahí Investopedia, van transmitiendo la información de dónde están las mayores necesidades de cada uno de los diferentes productos y a través del sistema de precios vamos organizándonos, coordinándonos para poder satisfacer esas necesidades indicadas por los precios. Esto que se llama el cálculo económico. ¿Cuánto tengo que producir de este bien? Bueno, el precio me guía. ¿Cuánto tengo que comprar de este suministro? El precio me guía. ¿Cuánto puedo gastar en este satisfactor para una necesidad personal? El precio me guía. El precio es la guía. Y pues Dante Urbina, como ven ahí en el texto de abajo, que es un texto de él, dice que la noción de que un mero libre mercado desregulado sin ningún tipo de restricciones sobre los precios nos dé automáticamente el mejor orden posible, con eso no está de acuerdo. Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a empezar escuchando la definición de Dante Urbina, que da Dante Urbina, de economía. La economía es una ciencia o un saber, una disciplina que se ocupa de ver cómo se administran los recursos para satisfacer las necesidades humanas. Perdón que haya puesto a Dante en alta velocidad, pero creo que es importante que nos dé la definición rápidamente. Y esta definición es importante porque es la definición de economía. Y hay un verbo que va a utilizar más adelante Hayek que conecta con esta definición y es el verbo economizar. Y vamos a ver cómo ese verbo va a ser importante y por qué, si economizar es el verbo que refleja la acción que hace un economista, que hace alguien que practica la economía, entonces vamos a ver cómo conecta ese economizar con esto que dice Dante, que es la ciencia que se ocupa de ver cómo se administran los recursos para satisfacer las necesidades humanas. Y el tema de necesidades va a ser súper importante. Así es que este concepto de economía era vital tenerlo en este punto de la conferencia, de la revisión que estoy haciendo de este video de Dante Urbina. Muy bien, pasemos ahora entonces a la primera cita que hace Dante
Esta cita la hace del libro Camino de Servidumbre de Hayek de 1944. Y en este libro, en Camino de Servidumbre, pues Hayek empieza a desarrollar sus ideas acerca del conocimiento, del uso del conocimiento, que más adelante va a sintetizar un poco más en la conferencia que dio de el uso del conocimiento en la sociedad. Pero en este libro entonces Hayek va a hablar sobre el conocimiento disperso, de cómo en la sociedad nadie puede tener todo el conocimiento que se necesita. Incluso para satisfacer las necesidades más sencillas, podríamos decir las necesidades de, no sé, de una familia. El padre de familia intenta satisfacer las necesidades, pero no tiene todo el conocimiento, no sabe qué le gusta a los niños comer, por ejemplo, o qué hay ya en la casa disponible, en fin, o sea, tantas cosas, qué cosas se necesitan en la casa, eso lo sabe la mamá. Los niños saben qué les gusta comer, qué no les gusta comer, de qué tienen ganas de comer, en fin, o sea, hay tanto conocimiento disperso ya en un grupo pequeño social como podría ser una familia, que pensemos que en la sociedad ese conocimiento está súper más disperso, mucho más disperso. La gente que produce bienes, la gente que consume bienes, la gente que comercia con los bienes, que los lleva de un lugar a otro, los coloca en un mercado, pues tienen cada uno su porción de conocimiento. Esto es parte de la idea, de las ideas que están en Camino de Servidumbre. Claro. Hayek en ese momento estaba pensando también en cómo estaban avanzando los totalitarismos alrededor del mundo y le preocupaba esa idea, y por eso es que Camino de Servidumbre se dedica también a explicar cómo se puede pasar de una economía planificada, de un socialismo, a un totalitarismo, ¿verdad? La gente, en definitiva, tiene preferencias y objetivos diversos, es decir, lo que busca en la vida, las cosas que desea conseguir son diferentes. No podemos pensar que todos tienen el mismo objetivo. Y eso también es conocimiento disperso, porque yo no sé qué es lo que quieren los demás. Y como no sé exactamente qué es lo que quieren los demás, puedo tener una idea, sabiendo cuáles son mis preferencias, sabiendo cuáles son mis objetivos, acerca de lo que pueden pensar los demás de sus propias preferencias y sus objetivos. Pero eso es solamente una proyección que yo hago de mis propios objetivos y preferencias en los demás. Claro, me ayuda la empatía, me ayuda esa amistad, ese conocimiento que puedo tener con las personas más cercanas, pero no puedo tener conocimiento completo de lo que ellos desean o quieren alcanzar. Y eso hace muy difícil que si yo fuera un planificador central, pudiera yo proveerles a ellos de los objetos, de las cosas, de los satisfactores que necesitan para los objetivos y preferencias y necesidades que tienen. Además, tienen escalas de valor ligeramente diferentes a la mía. Eso quiere decir que pueden en un momento dado preferir, por ejemplo, diversión antes que alimentación. ¿Por qué? Porque en ese momento su escala de valores es diferente. Y yo puedo estar pensando en que en ese momento es más importante la alimentación que la diversión, o el descanso, o la educación, o la salud, o en fin, o sea, tantas cosas que van como haciendo un juego de diferentes escalas de valoración en un determinado momento para una persona. Bueno, estas son las ideas que plantea Hayek en este libro Camino de Servidumbre, entre otras, y que hacen imposible que se pueda llegar a realizar algo que podríamos llamar planificación centralizada. Alguien que pudiera pensar en las necesidades de todo el mundo tendría que tener conocimiento de todas las necesidades de todo el mundo, y eso no es posible. Y la única manera en la que se puede, digamos, conseguir cierta planificación centralizada es si yo concentro el poder, es si alguien concentra el poder, porque de esa manera puede imponer objetivos, puede imponer valores, puede imponer preferencias, puede imponer satisfacción de necesidades. No me importa en un momento dado qué necesidad siente usted que tiene, o cuál es la que quiere satisfacer, o cuál es el objetivo de vida. Yo le impongo como planificador central esta necesidad, este objetivo, este satisfactor. Es la única manera si se concentra el poder, y por eso es que esa planificación centralizada forzosamente lleva a el totalitarismo. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a Dante Urbina leyendo esta cita y luego vamos a escuchar el análisis que nos va a hacer. Escuchemos entonces leyendo la cita. Como la descentralización se ha hecho necesaria porque nadie puede contrapesar conscientemente todas las consideraciones que entran en las decisiones de tantos individuos, la coordinación no puede, evidentemente, efectuarse a través de una intervención explícita, sino tan solo con medidas que procuren a cada agente la información necesaria para que pueda ajustar con eficacia sus decisiones a las de los demás.
Y como jamás pueden conocerse plenamente todos los detalles de los cambios que afectan de modo constante las condiciones de la demanda y la oferta de las diferentes mercancías, ni hay centro alguno que pueda recogerlos y difundirlos con rapidez suficiente, lo que se precisa es de algún instrumento registrador que automáticamente recoja todos los efectos relevantes de las acciones individuales y cuyas indicaciones sean la resultante de todas estas decisiones individuales y a la vez su guía. Esto es precisamente lo que el sistema de precios realiza en el régimen de competencia y lo que ningún otro sistema ni siquiera puede como promesa realizar. Fin de cita. Es muy interesante la cita que eligió Dante Urbina de Camino de Servidumbre para discutirla. Ahora vamos a fijarnos en unos aspectos, en unos detalles de esta cita que creo que son particularmente relevantes. Vamos a ir aquí a la segunda página que leyó y vamos a ver cómo dice Hayek que jamás pueden conocerse plenamente todos los detalles de los cambios que afectan de modo constante las condiciones de la demanda y la oferta. No es posible. No es posible, no se puede conocer, no hay nadie, no hay una mente que sea capaz de aprender todos esos detalles. Y entonces lo que se necesita, lo que se precisa, dice Hayek, es un instrumento registrador que automáticamente recoja todos los efectos relevantes. Entonces Hayek dice, no se puede, no es posible, jamás, no lo cree factible. Y en cambio lo que se requiere es un instrumento, un mecanismo de agregación. Ahora vamos a escuchar cómo interpreta Dante Urbina esta cita, porque le va a dar una interpretación completamente diferente a lo que acabamos de ver. Entonces, lo que está diciendo Hayek básicamente es lo siguiente. Está sosteniendo que para la coordinación de mercado se requiere que cada uno de los agentes, o sea, cada consumidor y cada empresa, sea consciente de todas las condiciones relevantes. Pero al mismo tiempo Hayek encuentra en la práctica que es prácticamente imposible que cada persona sea consciente de todas las condiciones relevantes de oferta y demanda. Piensen, por ejemplo, en ustedes mismos. Cuando ustedes compran una caja de leche, ¿son conscientes ustedes de todas las condiciones de oferta, de costos de producción, de temas laborales, de disponibilidad de vacas o de ingredientes o de ciertos químicos o de latas? ¿Son ustedes conscientes de todos esos detalles y los cambios en esos detalles? Evidentemente no. Por otra parte, ¿son ustedes conscientes de todas las condiciones de demanda? ¿Son conscientes ustedes de cuánto se necesita leche en Huánuco o en África, o específicamente en Kenia, Congo? ¿Cuánto se necesita de leche en Argentina? ¿Cuánto se necesita de leche en los distintos distritos de Lima, por ejemplo? ¿Somos conscientes de las preferencias de cada persona sobre la leche? ¿Somos conscientes de quiénes y cuántos son intolerantes a la lactosa? ¿Somos conscientes de cuántos están dispuestos a pagar mucho por la leche o quiénes están dispuestos a pagar poco por la leche? No. Entonces nosotros no somos conscientes de todas las condiciones de oferta y de demanda. Y eso lo reconoce Hayek. Pero al mismo tiempo sostiene que es necesario tener en cuenta toda esa información. Entonces, ¿cómo logramos que el libre mercado funcione de forma eficiente si es que necesitamos que los agentes puedan manejar toda esa información, pero al mismo tiempo ningún agente puede estar al tanto de toda esa información asociada a la oferta y la demanda para tomar las mejores decisiones? La solución, y lo que plantea Hayek como la maravilla del sistema de mercado, es el sistema de precios. Lo que sostiene Hayek es que toda esa información relevante de las condiciones de oferta y de demanda está sintetizada en el sistema de precios. De este modo, nosotros no necesitamos conocer todas las condiciones de oferta, todas las condiciones de demanda, sino única y exclusivamente ver los precios. Y si nos guiamos por los precios, tomaremos decisiones racionales. Esa es la visión de Hayek. En otras palabras, no necesitaríamos información completa. Tengo aquí en pantalla la interpretación que Dante Urbina acaba de hacer de Hayek. Es el texto de la transcripción tomado directamente de YouTube. Y como ustedes ven, aquí hay una contradicción en lo que Dante Urbina dice. Hay una contradicción porque primero va a decir que Hayek dice una cosa y después va a decir que dice otra completamente diferente. Y la cuestión es que lo primero que Dante Urbina apunta, efectivamente no lo dice Hayek. Veamos ahí en la parte de arriba, lo que tengo resaltado con letras un poco más blancas. Voy a leer solamente esa parte que es como empieza Dante Urbina haciendo su interpretación de lo que Hayek dice, ¿verdad? Entonces dice Dante Urbina. Entonces lo que está diciendo Hayek básicamente es lo siguiente. Está sosteniendo que para la coordinación de mercado se requiere que cada uno de los agentes, o sea, cada consumidor y cada empresa, sea consciente de todas las condiciones relevantes, pero al mismo tiempo encuentra en la práctica que es prácticamente imposible que cada persona sea consciente de todas las condiciones relevantes de oferta y demanda. Quiere decir que Dante Urbina está haciendo decir a Hayek que necesitamos estar conscientes de todas las condiciones relevantes, de todas las condiciones relevantes de oferta y demanda, pero eso no es cierto. Hayek en todo Camino de Servidumbre, en todos sus escritos, siempre reconoce que esa recopilación de información por parte de una mente, ya sea de consumidor, ya sea de oferente, ya sea de demandante, es imposible. Es imposible. Y con solamente que Dante Urbina le hubiera puesto un poco más de atención a lo que leyó primero, a la cita que leyó de Camino de Servidumbre, se habría dado cuenta. El problema también en esta interpretación que hace Dante Urbina no solamente es ese hecho que está poniendo palabras en boca de Hayek que Hayek no dijo, o sea, Hayek no dice que debamos tener toda la información relevante, eso no es cierto. También intenta luego contradecirlo, porque dice, entonces vean que está poniendo de nuevo palabras en boca de Hayek. La solución y lo que plantea Hayek, de nuevo leo la interpretación que hace Dante Urbina,
es como la maravilla del sistema de mercado, es el sistema de precios. Lo que sostiene Hayek es que toda esa información relevante de las condiciones de oferta y demanda está sintetizada en el sistema de precios. De este modo nosotros no necesitamos conocer todas las condiciones de oferta, todas las condiciones de demanda. Entonces, Dante Urbina, tienes que ponerte de acuerdo mentalmente. ¿Qué dice Hayek? ¿Dice Hayek que necesitamos o dice que no necesitamos? En realidad lo que dice Hayek es que no necesitamos conocer toda esa información. Basta con que sepamos algunos precios. Ni siquiera todos. Es imposible que sepamos todos los precios. Forzosamente tenemos que conocer solamente algunos de esos precios y con esos precios hacer nuestra planeación económica, hacer nuestro cálculo económico. Vamos a ver ahora otra interpretación, otra cita que va a ser Dante Urbina de Hayek, esta vez del uso del conocimiento en la sociedad y errores más graves aún de interpretación que va a tener sobre ese texto. Veamos lo que dice entonces Dante Urbina. Supongamos que en alguna parte del mundo ha surgido una nueva oportunidad para el uso de alguna materia prima, por ejemplo el estaño, o que se ha eliminado una de las fuentes de suministro de este. Para nuestro propósito no tiene importancia, y el hecho de que no tenga importancia es en sí importante. ¿Cuál de estas dos causas ha provocado la escasez de estaño? Todo lo que los consumidores de estaño necesitan saber es que una parte del estaño que consumían está siendo empleado más rentablemente en otro lugar y que por consiguiente deben economizar su uso. La mayoría de ellos no necesitan ni siquiera saber dónde se ha producido la necesidad más urgente o en favor de qué otras necesidades deben manejar prudentemente la oferta. Todo esto sucede sin que la mayoría de quienes contribuyen a efectuar tales sustituciones conozca la causa original de estos cambios. El todo actúa como un mercado, no porque algunos de sus miembros tengan una visión de todo el campo, sino porque sus limitados campos individuales de visión se traslapan suficientemente, de manera que la información pertinente es comunicada a todos a través de muchos intermediarios. La cita que hace Dante Urbina del uso del conocimiento en la sociedad de Friedrich Hayek es precisamente de este ejemplo en el cual Hayek habla sobre el mercado de estaño, concretamente el mercado de estaño, y pues lo va a utilizar Dante Urbina de una forma bien particular. Veamos, para empezar, cuál era el objetivo general de Hayek al escribir el uso del conocimiento en la sociedad, pues mostrar cómo se va difundiendo el conocimiento por el mercado a través precisamente del sistema de precios. Cómo el sistema de precios transmite información de dónde es más necesario un producto, ahí donde está el precio más alto, pues ahí es más necesario, o bueno, qué producto, cuando tenemos varios entre los cuales tenemos que elegir para decidir cuál es el que vamos a producir, cuál es el que tiene el precio más alto, es un indicativo de si vamos a producir uno u otro, o si tenemos que hacer una combinación de producción de diferentes productos, los diferentes precios de cada uno van indicándonos en qué medida, en qué proporción debemos producir uno u otro. Así es que el uso del sistema de precios es una forma de difundir información en la sociedad. Y esta simplicidad del sistema de precios que ahorra muchísimo trabajo de estar intentando averiguar dónde se necesita un determinado producto o qué es lo que debe uno producir, qué es lo que debo comprar, etc. Es algo que ayuda precisamente a hacer algo que menciona Hayek específicamente en este ejemplo, y es economizar, en este caso el estaño. Y vamos a fijarnos entonces en dos cosas antes de pasar al análisis que va a hacer Dante Urbina, y que voy a en su momento señalarle diferentes fallos que tiene el análisis que va a hacer Dante Urbina. Muy bien, vamos a empezar por lo más obvio. Lo más obvio es que Dante Urbina en este caso omitió una parte del ejemplo, una parte del texto, simplemente se lo saltó. Y esa parte del texto es este que vemos aquí. Concretamente yo fui señalando ahí en círculo, poniéndole marcas rojas, líneas rojas a la parte que leyó Dante Urbina. Y si ustedes ven, hay una parte que simplemente se la salta, ¿verdad? Dice esta parte: si solo algunos de ellos, después de explicar Hayek que el precio ha cambiado, dice sobre los productores y consumidores de estaño, si solo algunos de ellos saben directamente de la nueva demanda y orientan recursos hacia ella, y si la gente que está consciente de este vacío así producido lo llena a su vez con otros recursos, el efecto se extenderá rápidamente a todo el sistema económico. Vean cómo ahí Hayek va indicando cómo la información se va transmitiendo, pero también cómo la gente va haciendo uso de sustitutos, va reemplazando el estaño con los sustitutos que puedan utilizarse, si es proceso de producción, si es un proceso de fabricación. Quizá se puede utilizar otro metal en lugar del estaño, depende del uso que se le dé, pero la gente va tomando decisiones en base a ese sistema de precios. Eso también es economizar, ¿verdad? El efecto se extenderá rápidamente a todo el sistema económico e influirá en no solo todos los usos del estaño, sino también en aquellos de sus sustitutos. Es decir,
el efecto del precio, de la información que va llevando el precio, nos va diciendo cómo usar el estaño, pero también cómo usar los sustitutos del estaño. Y los sustitutos de los sustitutos, dice también Hayek. La oferta de todos los productos hechos de estaño, sus sustitutos y así sucesivamente. Es decir, el efecto de un precio va teniendo como ondas expansivas que van como transmitiendo información a todo el sistema económico, a todo el mercado, a toda la sociedad sobre el uso de determinados productos, de determinada materia prima y también sus sustitutos. Esto va a ser muy importante cuando veamos el análisis que va a intentar hacer Dante Urbina y que falla y que tiene errores precisamente por haber omitido estas partes. La otra menos evidente es un pequeño detalle que está aquí al inicio del ejemplo, concretamente aquí, y es cuando Hayek empieza explicando que el precio ha subido como efecto de algo que pasó, que no se sabe qué es, si es porque por ejemplo, se ha eliminado una fuente de suministro, porque, por ejemplo, puede ser que una mina se haya agotado, se cerró, y entonces ya no hay estaño de esa mina, y entonces se acabó esa fuente, y por lo tanto hay escasez relativa debido a que se cerró esa fuente. O puede ser que, también puede ser que surgió una oportunidad de uso del estaño, se descubrió una nueva forma de fabricación que requiere estaño, que antes utilizaba otra cosa, y entonces hay más consumo, y obviamente, pero dice Hayek que no es importante. Eso no es lo más importante. Nosotros no tenemos por qué saber, o es decir, no tenemos, digamos que como requisito indispensable saber qué es lo que causa la variación en el precio. Solamente tenemos que saber el precio. Es decir, es que si no sería de locos. Imaginemos si tuviéramos que saber las causas de la variación de todos los precios, incluso de las más mínimas variaciones de los precios que están cambiando constantemente y fluctuando todo el tiempo, nos volveríamos locos. No hay necesidad de ir persiguiendo las causas. Basta con fijarnos en los precios. Y dice... todo lo que los consumidores de estaño necesitan saber es que una parte del estaño que consumían está siendo ahora empleado más rentablemente en otro lugar y que, por consiguiente, deben economizar su uso. Voy más adelante a conectar esta pequeña frase, deben economizar su uso, con la definición que dio Dante Urbina de economía. Porque a fin de cuentas, la economía tiene una acción que es economizar. Lo que hacen las personas cuando aplican la economía es economizar. Iba a decir, lo que hacen los economistas es economizar. Bueno, sí, pero es que en el sentido del uso, digamos, de la prudencia económica, todos somos economistas. Y todos estamos de alguna manera llamados a economizar. Y entonces en este caso, Hayek, refiriéndose a los consumidores y productores que emplean estaño, dice... deben economizar su uso. Eso es importante y es un detalle que omite Dante Urbina. Ahora vamos a escuchar entonces el análisis que va a hacer Dante Urbina y de nuevo voy a poner aquí el texto de la transcripción de lo que dice Dante Urbina como análisis. Entonces Hayek está diciendo, mira, imagínate una población en un país donde se consume comúnmente el estaño, ¿no? Que es un mineral, un metal. Entonces, este metal estaño se consume, pero de repente ven que hay poco estaño disponible y que el precio del estaño ha subido. De acuerdo con Hayek, las personas de ese país no deberían desesperarse. Ni siquiera estarían obligados a averiguar qué es lo que ha pasado con el estaño. No. Sino que deben pensar simplemente lo siguiente. Si hay menos disponibilidad de estaño para nuestro país, y si el precio está más alto, con lo cual se restringe la posibilidad de acceder al estaño, debemos pensar que en otra parte del mundo hay una necesidad más urgente de estaño, y que esa otra parte del mundo, donde hay la necesidad más urgente, ha llevado a que la oferta de estaño satisfaga sobre todo esa demanda, lo cual hace que para nosotros la oferta que queda de estaño sea más escasa, y esto lleve a un precio más alto. Así que aunque nosotros necesitamos el estaño, podemos confiar en el libre mercado, y podemos confiar en que si el estaño está más caro, y si nosotros tenemos que restringirnos en nuestro uso de estaño, es que en otra parte del mundo hay una necesidad más urgente, y esa es la explicación. Así que debemos someternos al orden del libre mercado que lleva los bienes allí donde la necesidad es más urgente, y por tanto debemos quedarnos tranquilitos y contentos de que ese estaño se está utilizando más rentablemente en otra parte. No sabemos qué otra parte, pero como confiamos en el libre mercado y en el mágico sistema de precios que sintetiza toda la información dispersa, debemos, por lo tanto, estar confiados también en que en otra parte se está usando bien el estaño, aunque no lo tengamos tan fácilmente nosotros. De acuerdo con Hayek, ese debería ser el tipo de razonamiento que debería hacerse, en lugar de cuestionar las bondades del libre mercado. Este análisis que acabamos de escuchar por parte de Dante Urbina es insólito, es desconcertante. Primero porque intenta poner el texto de Hayek, de Friedrich Hayek, como que si él estuviera prescribiendo actitudes, prescribiendo
respuestas de las personas ante los cambios de precios y como que estuviera diciendo qué debe hacer la gente y en todo caso qué actitud debe tomar. Eso no es cierto. Hayek no prescribe la actitud ni la pasividad que deba tener una persona o un grupo de personas o un grupo social, un grupo de consumidores ante los cambios de precio. Hayek no hace eso. Porque Dante Urbina dice que la gente debería como una especie de aceptar incondicionalmente los precios de mercado. Pues no dice eso. Hayek no hace prescripción. La economía de Hayek no es prescriptiva en el sentido de que indique qué es lo que se debe hacer. En todo caso es descriptiva. Es decir, dice cómo funciona. Hayek describe cómo las fluctuaciones de precios transmiten información, nos indican dónde está la mayor demanda, la mayor necesidad, el mayor uso, el uso oportuno de los recursos. Eso es lo que transmite la información, transmite como información los cambios de precios, las fluctuaciones de precios. Y es lo que Hayek explica. Obviamente Dante no lo entiende de esa forma. En todo caso, Hayek describe cómo esas fluctuaciones de precios invitan a la gente a usar sustitutos, a reacondicionar la forma en que emplean los recursos para usar no solamente los recursos mismos, en este caso el estaño, sino también los sustitutos del estaño y los sustitutos de los sustitutos del estaño. Eso es lo que decía el ejemplo. Porque ahora está Dante Urbina hablando de la actitud que debe tomar la gente. La teoría de Hayek no es prescriptiva en ese sentido, y mucho menos prescriptiva de una presunta actitud que deberíamos tener como consumidores ante los precios. Mucho menos de actuar pasivamente. Hay algo en lo que probablemente podríamos decir que Hayek sí es prescriptivo, y es en decir que la gente debe economizar. ¿Pero eso qué significa? Hacer un uso más racional, más cuidadoso, en este caso del estaño. Y eso pues, yo creo que estaba muy claro en lo que leímos antes de ver el análisis de Dante Urbina. No quisiera volverlo a leer ahora, pero puse mucho énfasis en que Hayek dice que la gente debe economizar. ¿Y qué significa economizar sino utilizar de forma más racional, de forma más cuidadosa? Por ejemplo, si habían desperdicios de estaño, tratar de que ya no hayan desperdicios de estaño. Si hay formas más económicas, más sabias de emplear el estaño, donde se emplee menos estaño para conseguir el mismo propósito, pues hay que hacerlo de esa forma. Eso es economizar. Es lo que el mismo Dante Urbina describe en su definición de economía al inicio del video, cuando él dice que de lo que se trata la ciencia económica es de administrar los recursos para satisfacer las necesidades. Si hay poco de un recurso, ¿qué significa entonces economizar? Usarlo de forma adecuada para que con lo poco que tengamos aún logremos satisfacer en la medida de lo posible las necesidades. Y si no hay suficiente, pues bueno, buscar sustitutos. Y si no hay suficientes sustitutos para los sustitutos. En todo caso, eso es lo que está diciendo Hayek. Pero no las cosas tan insólitas y tan, pues no sé, rebuscadas que presenta Dante Urbina en este caso. Ahora vamos a escuchar a Dante Urbina presentar lo que él llama el problema de la necesidad. Y aquí nuevamente nos vamos a meter en otra parte insólita de su conferencia. Y pues los invito a que le pongamos algo de atención, nos fijemos en lo que va a decir para poder después analizar los errores que comete en ese texto. Pasemos a cuestionar el argumento de Hayek. No es cierto. No es cierto que si nos guiamos por un mero libre mercado con precios plenamente flexibles, todo vaya a funcionar bien. Porque esto nos lleva al segundo apartado de esta conferencia, el problema de la necesidad. Resulta que el sistema de mercado no sigue la mayor necesidad, sino los mayores votos monetarios. Tomen muy en cuenta lo siguiente. Si yo les pregunto, ¿qué es la demanda? Cuando hablamos de oferta y demanda en el mercado, ¿qué es la demanda? ¿La demanda es lo que la gente necesita? Les pregunto, ¿la curva de demanda refleja lo que la gente necesita? Respuesta, no tan fácil. No se puede dar un automático sí. O si había que decir un sí, sería un sí, pero. Y en términos absolutos habría que decir que de forma directa al menos no. Me explico. La demanda, cuando ustedes lo grafican, por ejemplo, hay un eje que es el precio y otro la cantidad. La demanda no es lo que la gente necesita. La demanda representa lo que la gente quiere y está dispuesta a pagar. Lo que la gente quiere y puede pagar para un determinado bien. En esta primera parte de la explicación del problema de la necesidad, vemos a Dante Urbina como confundiéndose un poco, como dudando, como diciendo, bueno, ¿será que la demanda y la necesidad son lo mismo? Sí, no, tal vez, quizá. Es decir, vemos que en este juego de conceptos que hace hay una cierta confusión. Y yo creo que sí hay confusión en este caso porque está intentando introducir un nuevo problema. Recordemos que el problema que originalmente planteó
que era el que quería resolver Hayek con el uso del conocimiento de la sociedad y también con la fatal arrogancia, era el problema de la coordinación, pero ahora nos está planteando un problema distinto. Y al querer plantear este problema distinto, intentando resolverlo quizá con las herramientas que se habían planteado para el problema de la coordinación, pues está un poco introduciendo confusión, vamos a decirlo metafóricamente, patinando un poco. ¿Verdad? Vemos que dice que sí, vemos que dice que no, propiamente sí, pero después no. ¿Por qué? ¿Por qué existe esa confusión? Porque está intentando equiparar o comparar el concepto de necesidad con el concepto de demanda. Y algo que está intentando hacer, pero que no sale muy bien, es de separar completamente los conceptos de necesidad y demanda. Y es que aunque son conceptos diferentes, no son completamente distintos, no son completamente, es decir, tienen una cierta coincidencia. Vamos a ver, la necesidad son las cosas que nos faltan, son las cosas que necesitamos, son aquellas pues que requieren una cierta satisfacción que de momento no tenemos. Y la demanda son las cosas que queremos, pero para la cual tenemos los recursos, ya sea monetarios, de dinero, para satisfacerlas. Entonces hay cierta coincidencia. Hay algo que queremos, necesitamos, nos hace falta. Y eso que queremos, necesitamos, nos hace falta, podría ser la necesidad, pero si tenemos los recursos, se convierte en demanda. Cuando ya esa necesidad se aúna con los recursos disponibles para solventarla, entonces se convierte en demanda. Entonces la necesidad y la demanda no son exactamente lo mismo, pero sí la demanda se aproxima o nos da como una especie de proxy, una especie de acercamiento a la necesidad. Y también hay un tercer concepto que está aquí mezclándose y que por lo tanto produce confusión, que es el de curva de demanda. Veamos, son tres cosas completamente distintas, pero que se conectan. La necesidad por una parte, la demanda por otra, y la curva de demanda como un tercer elemento. La curva de demanda es un modelo de la demanda. Es algo que nos sirve para entenderla, para conceptualizarla, para ver cómo se comporta, para poder hacer alguna predicción, una proyección, una predicción, una explicación de la demanda. La hacemos mediante la curva de la demanda, pero no necesariamente coinciden. Porque la curva de la demanda siempre se refiere a un producto en concreto. Y por eso es que hay productos de demanda elástica, productos de demanda inelástica, porque cada curva de demanda se refiere específicamente a un producto. Claro, siempre podemos hablar de la demanda agregada y siempre podemos hablar del conjunto de necesidades de las personas. Y la curva de demanda entonces es un modelo de la demanda que a su vez aproxima o nos da una indicación o nos da un acercamiento a la necesidad. Esta es la confusión por la que Dante Urbina en un momento él mismo plantea si demanda y necesidad son lo mismo, y él mismo no puede responder con claridad si son lo mismo o no son lo mismo. Una aproxima a la otra, la demanda aproxima a la necesidad. Y también fuente de confusión en este caso para esto que él llama la segunda parte es el hecho de que está introduciendo un nuevo problema, el problema de la necesidad versus el problema original que era el problema de la coordinación. Vamos a continuar escuchando su explicación, que de nuevo resulta desconcertante, pero para poder abordar algo que es más que un problema conceptual, como el que tiene ahorita con el concepto de demanda, necesidad, curva de demanda, problema de coordinación, problema de necesidad. Es algo más que un problema conceptual el que hay aquí. Ahorita vamos a ver cómo también hay errores de interpretación, errores de enfoque. Y eso lo vamos a ver cuando escuchemos la segunda parte de esta explicación. La necesidad no es lo mismo a la demanda. Mucho cuidado con esto. Si dejamos todo el mero sistema de oferta y demanda del libre mercado, eso no asegura la satisfacción de las necesidades más urgentes. Y Hayek, en su ejemplo, habla equívocamente en esos términos. Él dice, directamente cito de nuevo su artículo, la gran mayoría de ellos no necesita ni siquiera saber dónde se ha producido la necesidad más urgente. Pero ahí está una falacia del argumento de Hayek. La demanda de mercado, que es la que hace mover los precios, no es igual a la necesidad. Y se lo voy a poner claro con una analogía. Un pobre que no tiene dinero, que está en la pobreza absoluta, que no cuenta con monedas, pero tiene hambre de pan, ¿es parte de la demanda de mercado de pan? Respuesta, si uno sabe bien la definición de demanda, la respuesta es no. Ese pobre que no tiene ni un centavo no aparece en la curva de demanda. La confusión conceptual de Dante Urbina con relación a demanda, curva de demanda, necesidad, sigue pasando factura en esta parte de su explicación, en esta parte de su presentación, pero ahora se complica un poco más porque va a introducir un elemento que es el de el pobre en necesidad absoluta,
que no tiene, dice, monedas. No tiene monedas. Vamos a ver un poco más a fondo eso. Ahora el problema se convierte un poco más en un problema de enfoque, en un error de enfoque de Dante Urbina, quiero decir, un error de Dante Urbina de enfoque, porque desenfoca el problema original. El problema original que intentaba resolver Hayek era el de coordinación, o el que empezamos abordando en esta presentación fue el problema de coordinación, y ahora nos pasamos al problema de la necesidad, o lo que Dante Urbina ha llamado el problema de la necesidad. Y vamos a ver, ya en un momento vamos a ver si ese auténticamente es un problema genuinamente económico. Pienso que sí, pero tiene ciertos matices, ¿verdad? Empieza planteándonos una situación extrema en la que hay un pobre que no tiene monedas, dice Dante Urbina, y que tiene necesidad de pan. Desde ese momento vemos que hay un error conceptual, un error de enfoque. Ojo que el error conceptual yo lo entiendo como no entender un concepto, no tener claro un concepto. El error de enfoque es intentar resolver un problema con las herramientas de otro. Por eso creo que aquí hay ambos tipos de errores. El error conceptual en la confusión necesidad, demanda, curva de demanda, y el error de enfoque de intentar resolver el problema de la necesidad con las herramientas del problema de coordinación. Entonces, este pobre que nos presenta Dante Urbina en su ejemplo no tiene ninguna moneda. Entonces pregunta Dante Urbina si ese pobre aparece en la curva de demanda. Aquí de nuevo está el problema conceptual. ¿Qué significa aparecer en la curva de demanda? ¿Aparecemos nosotros en las curvas de demanda? Las curvas de oferta y las curvas de demanda. Pues en realidad podríamos pensar que cada persona tiene sus propias curvas, pero también podemos pensar que hay una curva de demanda agregada, que es la suma de todas las personas, y a fin de cuentas tendría que ser así si ya queremos utilizar estas curvas para poder hacer algún tipo de planificación, porque tenemos que considerar qué es lo que toda la comunidad, toda la sociedad va a demandar de un determinado producto, no solamente una persona. Y entonces, ¿qué significa en ese caso cuando la demanda es agregada? Pensar si aparecemos o no en la curva de demanda. Muy bien, dejo esa pregunta como para reflexionar, pero Dante Urbina la quiere aplicar específicamente para el de una persona que no tiene ninguna moneda, no tiene ningún recurso para comprar. No tiene recursos. No tener moneda, no tener dinero, significa no tener recursos. Y aquí vamos a acudir a la definición que el mismo Dante Urbina nos da de economía al inicio de su charla. Aquí la voy a poner, aquí está. Esta definición, vean, la voy a hacer un poco, la voy a agrandar un poquito ahí para que la podamos ver. Dice: la economía es una ciencia, un saber, una disciplina que se ocupa de ver cómo se administran los recursos. ¿Cómo se administran los recursos? Si no hay recursos, no hay posibilidad de administrar nada para satisfacer las necesidades humanas. Alguien absolutamente sin recursos no puede resolver su problema con el enfoque económico, porque el problema con el enfoque económico requiere administrar recursos. Sin recursos no hay posibilidad de resolver ni de plantear siquiera un problema económico. Podríamos pensar, bueno, entonces las personas que no tienen recursos están condenadas a padecer los problemas, sufrir las necesidades sin resolverlas nunca. Pues en casos extremos podríamos pensar que sí, pero muy extremos, porque vamos a ver ahorita cómo las personas de todos modos siempre tenemos recursos. ¿Cuál sería el recurso de esta persona que no tiene monedas? Muy bien, si está en capacidad de trabajar, si está en capacidad de hacer alguna tarea, esta persona aparece en otra curva, la curva de oferta de mano de obra. Esta persona obviamente está dispuesta a trabajar una cantidad de horas, incluso por un salario, por un sueldo, por una remuneración bien baja. Está en esa curva. Ahí obtiene recursos. Tendría el recurso de su propio esfuerzo, de su propia capacidad laboral, como recurso para agenciarse de monedas que después podría usar para comprar pan. Esa sería una primera posibilidad. Segunda posibilidad, supongamos que está impedida de trabajar por cualquier razón. ¿Cuál sería su recurso en ese caso para poder
todavía enmarcarse en esta concepción de la economía en la cual las necesidades se resuelven administrando recursos. Muy bien, tiene el recurso de amigos, familia, conocidos que pueden ayudar. Eso es un recurso y técnicamente si utilizamos ese recurso podemos también estar resolviendo el problema de la necesidad también desde el punto de vista económico. Estoy seguro que Dante querría que lo lleváramos un poco más al extremo y dijéramos, no, esta persona no tiene ni familia, ni amigos, ni conocidos. Entonces solamente tiene, su último recurso es la sociedad. Tiene a la sociedad a la que acude pidiendo limosna, ofreciendo, pues no sé, bendiciones a cambio de una moneda. Estoy hablando de una cosa que es muy dura, es una realidad muy dura y por lo tanto, por favor no piensen que lo hago con frialdad o con desprecio o sin pensar en esas personas que pasan el día bajo el sol, a veces pidiendo monedas y dinero. Por favor, siempre hay que darles alguna ayuda. Uno no sabe cuál es el trasfondo de su situación. Uno puede simplemente pensar, es que no son unos haraganes, son unos viciosos, es esto, lo otro. Eso puede pensar uno, pero ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal? No podemos saberlo. No vamos a bajar ahí, por ejemplo, si vamos en un automóvil, no vamos a bajar a preguntarle. Como no podemos saberlo, pues podemos darles el beneficio de la duda y responder con solidaridad, con caridad, con empatía para esa persona y pues ayudarla de alguna forma. Esa debería ser la respuesta, siento yo, de la sociedad. ¿Qué pasa si lo veamos todavía más al extremo? Vean que ahí estoy reduciendo los recursos de la persona al mínimo. Primero dije, bueno, tiene siempre su fuerza laboral. Esa fuerza laboral aparece en la curva de oferta de mano de obra, de horas de trabajo por una remuneración. Y ahí podría entonces obtener monedas y siguiendo esta idea un poco extraña de aparecer en las curvas de oferta y aparecer en las curvas de demanda. Y con ello voy a aparecer en la curva de demanda de pan. Y luego, si no tiene posibilidad de trabajar, entonces tiene el recurso de familia, amigos, vecinos, conocidos. Y si ese recurso tampoco existe, y hago el énfasis en recursos porque, como vimos en la definición del mismo Dante Urbina de economía, en la cual la economía consiste en administrar recursos, y no hay recursos, no hay posibilidad de solución de problemas económicos, de administrar recursos para satisfacer necesidades. Y entonces queremos llevarlo a un extremo todavía más extremo, más radical, que es no tener familia, amigos, conocidos, no tener posibilidad de trabajar. Entonces el último recurso es acudir a la sociedad, acudir a los desconocidos. Y estoy hablando de que en ese caso, pues lo que busca esa persona, su recurso es la solidaridad, la caridad, la empatía, la simpatía, el aprecio, el sobrante de alguna persona que pueda servirle para poder agenciarse de recursos que le sirvan para adquirir el pan. Muy interesante también la forma en que Dante plantea el ejemplo, de nuevo, revelando errores conceptuales y de interpretación. Tiene necesidad de pan, y lo dijo así, tiene necesidad de pan. ¿Por qué? Porque quiere hacerlo, conectarlo con la demanda de pan. Sabe perfectamente Dante Urbina que tal necesidad de pan es un poco artificial. Lo que hay es necesidad de comer, de alimentos, de algo, de comida. Y esa comida puede ser pan, pero también puede ser, pues no sé, arroz, puede ser frutas, puede ser tantísimas cosas más. No tiene por qué ser específicamente de pan. Él la pone de pan porque necesitaba conectarla con su ejemplo de la curva de demanda de pan. Una forma artificial de hacerlo, ¿verdad? Y bueno, y ahorita acabo entonces de explicar cómo sin recursos no hay posibilidad de resolver un problema económico, porque el problema económico, como la definición de economía que el mismo Dante da, es la de administrar recursos para resolver necesidades. Sin recursos no hay
no hay posibilidad de administrar nada, por lo tanto tampoco hay posibilidad de resolver necesidades. Y claro, esto ha pasado en la historia de la humanidad, en ciertos casos en los que ha muerto gente de hambre, gente ha muerto porque simplemente no había recursos. Entonces, cuando no hay recursos, simplemente no hay nada que administrar, no hay forma tampoco de resolver las necesidades. Es la economía. Muy bien, vamos a pasar a la última parte de esta crítica, de esta discusión, de esta revisión de la conferencia de Dante Urbina, en la cual él va a presentar un ejemplo que va a intentar contrastar con el ejemplo de Hayek, el ejemplo que puso Hayek sobre el estaño, va a intentar contrastarlo Dante Urbina con otro de su propia autoría. Veamos. En mi libro Economía para herejes, le doy la vuelta al ejemplo de Hayek, Economía para herejes, publicado en 2015 en las páginas 182 y 183, digo lo siguiente, abro cita. Supongamos que en alguna parte del mundo, digamos en un desierto de Medio Oriente, ha surgido una nueva oportunidad para el uso de una materia prima, digamos el agua, porque un adinerado sultán está dispuesto a pagar una gran suma de dinero con tal de tener un parque acuático personal gigante. Lo único que los sedientos habitantes del mencionado desierto tienen que saber es que parte de la poca agua de la que disponían está siendo ahora utilizada con mayor beneficio en alguna parte. La gran mayoría de ellos no necesitan ni siquiera saber dónde se ha producido la necesidad más urgente, o en favor de qué otras necesidades tienen ahora que deshidratarse o incluso morir. Basta con que sepan que el mercado distribuye todo del modo más eficiente. Y esto no porque el sultán sepa de las necesidades de los habitantes del desierto, o porque los habitantes del desierto sepan de las necesidades, entre comillas, del sultán, sino porque los limitados campos visuales individuales se superponen suficientemente, por obra y gracia de los precios sintetizadores de la información dispersa. Así llegamos al curioso caso en que miles de personas tienen que morir de sed para que un rico sultán pueda chapotear en su piscina. ¿Es acaso esto una situación racional? ¿Es esta la pretendida eficiencia a la que nos lleva el libre mercado? Ya habrá notado el lector que el resultado se da no porque el mercado no funcione, sino justamente porque está funcionando. O sea, ese es el mecanismo de funcionamiento. Ojo, yo no digo que no usemos el mercado. Lo que digo es que el mero libre mercado deja ciertos problemas sin resolver, y por lo tanto tenemos que utilizar algunos mecanismos adicionales a la mera confianza en un libre mercado de orden espontáneo. Si se dan cuenta, la forma en que yo he fraseado el ejemplo del sultán, las palabras que he usado y el orden en que las he usado, es prácticamente el mismo orden del ejemplo que daba Hayek con el estaño. Solo que en lugar de decir estaño, digo agua. Y en lugar de hablar de las necesidades de otro país o de otra zona, hablo de las necesidades de otra persona, en este caso un sultán, versus las necesidades de un conjunto de habitantes en el desierto. Entonces se percatan en la misma lógica, en el fondo. Solo que el ejemplo del estaño no te muestra con claridad el problema que sí se ve más claramente con este otro ejemplo. Como ven, Dante Urbina intenta llevar aquí una especie de analogía con el ejemplo del estaño que presenta Hayek en el uso del conocimiento en la sociedad, pero lo hace de una forma que pues deja muchas dudas, deja muchas sorpresas, muchas cuestiones insólitas. Los errores interpretativos, los errores conceptuales que ha manifestado en algunos segmentos de esta presentación Dante Urbina, pues se sigue manifestando aquí. Vamos a empezar con el más obvio, aunque quizá no el más dramático, no el más drástico, que es el de tomar el agua como materia prima. No estoy diciendo que el agua no pueda ser materia prima, claro que es, en algunos procesos de fabricación de bebidas, por ejemplo, de alimentos, pues el agua sí puede considerarse como una materia prima. Pero en este caso está hablando de agua para consumo, está hablando de agua para consumo humano o para consumo como en una piscina. Es decir, no estamos hablando de un proceso de fabricación. Por lo tanto, cuando dice vamos a cualquier materia prima, por ejemplo el agua, uno se queda como, ¿qué concepto de materia prima tiene Dante Urbina? Que en principio es un experto en economía. Podemos dejar de lado ese pequeño error, en fin, porque no es, digamos, como tan relevante para la situación que estamos discutiendo, pero ya después empiezan a saltar otros errores más. Empecemos por el más obvio, y es, aquí hay un sultán que está queriendo acaparar todo el agua de un país desértico, donde no hay, obviamente el agua es muy escasa, en este país desértico, y nos preguntamos, ¿hay libre mercado en ese país? Puesto que un sultán es capaz de acaparar completamente el agua. ¿De verdad eso podría ocurrir si existiera libre mercado? Porque Dante Urbina no menciona, por ejemplo, los precios. Debieron haber subido los precios del agua. Es decir, debió haber ahí un juego de oferta y demanda de agua en el cual la demanda excesiva del sultán esté haciendo que los precios suban. Sí, pero bueno, digamos, el modelo de curva de oferta y demanda tiene sus límites. Hay un cierto precio arriba del cual no importa cuánto suba ese precio, ya no voy a vender, porque es algo, sobre todo si es un bien
que necesito para vivir, hay un cierto precio arriba del cual, no importa cuánto más suba el precio de ese bien, ya no lo voy a vender, porque en este caso, ojo, no estamos hablando de un bien materia prima, sino de un bien de consumo. Entonces, como lo necesito para consumir, hay cierto precio arriba del cual ya no lo voy a vender simplemente, o cierta cantidad arriba del cual porque no puedo quedarme sin él, ¿verdad? Entonces no importa que esté a 1.000.000, ya simplemente no lo vendo. Y estamos hablando del agua, que tiene también sus complejidades, porque obviamente el agua, podemos decir, bueno, pues te puedo vender una parte, es bastante divisible, quiero decir, ¿verdad? También la puedo guardar, puedo recuperarla, puedo reciclarla, puedo, en fin. Dante había omitido, cuando expuso el ejemplo del estaño de Hayek, omitió ciertas partes, donde se hablaba del uso racional de los sustitutos. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es el sustituto del agua? En este caso, es agua potable. En realidad, el bien de consumo es el agua potable. ¿Cuál sería un sustituto? El agua no potable. El agua, digamos, pues tiene que pasar por un proceso de filtrado, un proceso de desinfección, pues, no sé, hervirla, por ejemplo, para hacerla potable. Entonces, ahí hay también un sustituto, es decir, el agua no potable es un sustituto del agua potable, pues no para beberla directamente, pero que requiere cierto proceso para convertirla en agua potable antes de su consumo, y que lo pueda hacer el consumidor. No me van a decir que ahí estaríamos entonces hablando de materia prima. Y también otro sustituto podría ser, bueno, por ejemplo, cuando el agua cae porque llueve, es agua que llamamos agua, pues, no sé, quiero decir que ha sido evaporada y que volvió a caer. Se me va a olvidar ahorita la palabra. Pero no todo el agua es así. A veces podemos reciclarla. Por ejemplo, si nos lavamos las manos, si lavamos platos, si lavamos, no sé, ropa, lo que sea, es el agua que ya usamos una vez, podemos reciclarla, siempre también pasándola por el proceso de filtrado, por el proceso de sanitización. Y esta también entonces funciona como un sustituto. Es decir, la economía del agua no es tan simple como Dante la presenta en este caso. Pero quizá lo más grave, la omisión más importante, es que hay un sultán que básicamente por su autoridad acapara el agua. No está habiendo ahí un auténtico proceso de libre mercado. No está hablando de libre mercado ahí, Dante. Cuando Hayek presentó el proceso de estaño, sí estaba hablando de libre mercado. Estaba hablando de libre juego de precios. Y ni siquiera quiero decir de varios oferentes y demandantes que coinciden, porque aquí podría decir Dante Urbina que solamente hay un demandante, que es el sultán, pero no, en realidad es todo el pueblo, y que solamente hay un oferente, podríamos llegar a pensar, pero no necesariamente tiene que ser así. Es decir, en fin, o sea, la economía del agua es mucho más complicada de la sobresimplificación que hace Dante Urbina en este ejemplo. Recordemos la palabrita que usó Hayek al momento de presentarnos el ejemplo del estaño: economizar su uso. Cuando un producto se vuelve más caro, se economiza su uso. ¿Y qué quiere decir eso? No se permite que hayan desperdicios, se emplea de una forma que pueda satisfacer más necesidades con menores cantidades, se utilizan sustitutos cuando no es absolutamente necesario emplear el producto principal. En fin, o sea, de todo esto no habla Dante Urbina en este ejemplo. ¿Por qué? Porque omitió esas partes donde Hayek hablaba de los sustitutos en el ejemplo original, en el texto original de Hayek, en el uso del conocimiento de la sociedad. Cabe preguntar la pregunta también obvia: ¿es posible acaparar el agua de la forma en que lo hace el sultán? ¿Cuántas piscinas tendría que tener el sultán para acaparar toda el agua de un país? Y aún más, ¿cuántas piscinas tendría que hacerlo para acaparar el agua de forma permanente? De forma que durante meses no haya más agua que la que el sultán tiene en su piscina. El ejemplo hace aguas. Hace agua, como dirían, bueno, nunca mejor utilizado. Pero en este caso entonces vemos que
que Dante intenta llevar el ejemplo de Hayek, pretendiendo mostrar el problema de la necesidad, pretendiendo mostrar los problemas de libre mercado, del sistema de precios, del capitalismo, de la oferta y la demanda, más allá de lo que razonablemente es. Ahora, uno podría pensar, bueno, no, es que tal vez el ejemplo no es muy bueno. Este ejemplo, Dante Urbina lo lee directamente de su libro, que creo que se llama Economía para herejes, si no estoy mal. Y entonces lo lee directamente de su libro. Eso significa que lo preparó y lo pensó muy bien. Así es que el hecho de que llame materia prima, de que confunda libre mercado con una tiranía de un sultán, en la que el sultán es capaz por decreto o por decisión o por lo que sea de acaparar todo el agua, que confunda un bien que puede acapararse para un uso con un acaparamiento permanente, en fin, o sea, tiene muchísimos errores el ejemplo, pero viene del libro que escribió Dante Urbina, es decir, de su propio libro. Entonces no podemos decir que haya sido un error de que en el momento se le ocurrió el ejemplo y no le salió tan bien, ¿no? Este es un ejemplo bien pensado y que refleja el sesgo inicial con el que parte Dante Urbina cuando inicia esta presentación, esta ponencia, y es que está en contra del libre mercado. Entonces ya no importa si las ideas de Hayek son buenas o son malas, ya no importa, simplemente él está en contra del libre mercado. Vamos a pasar entonces a lo último, que ya son solamente mis conclusiones. Obviamente hay muchísimo más acerca de lo que ha dicho Dante Urbina en esta presentación, pero solamente quiero terminar con una reflexión. Las ideas de Hayek son muy importantes. Hay una razón por la que se le dio el premio Nobel, todo su concepción del dinero, de los precios, del uso del conocimiento en la sociedad. Son ideas muy importantes. También su concepción del liberalismo, la relación de los individuos con el poder del Estado, son ideas muy importantes. Y es muy penoso que jóvenes estudiantes de economía tengan un primer contacto con las ideas de Hayek, pensando que esta fue una conferencia que Dante Urbina dio en una universidad, en un evento llamado Semana del Economista, si no estoy mal. Y entonces quizá, estoy pensando, ojalá no haya sido así, que este pudiera ser el primer contacto de estudiantes de economía con las ideas de Hayek. ¿Qué impresión se van a llevar? Una impresión totalmente distorsionada, totalmente ajena, obtusa, no sé, insólita de las ideas de Hayek, que va completamente opuesto a lo que en realidad presentó Hayek. Dante Urbina, en un momento de la conferencia, aconseja leer a Hayek. Creo que eso es lo más rescatable de su conferencia. Y definitivamente es una invitación con la que yo también quiero terminar. Lean a Hayek, pero léalo directamente a él. Gracias. Y si creen que esto es una exageración, los invito a leer la obra de Hayek, su libro más famoso, Camino a la servidumbre, The Road to Serfdom. Lo que dice Hayek es que si permitimos, aunque sea pequeñas regulaciones sobre el mercado, eso inevitablemente nos llevará paso a paso a un sistema de control total y totalitarismo donde no haya libertad económica.